La sanación. Nuestras propias frases internas. Nos tomamos tiempo y entramos en una calma profunda y serena. Esto se nos facilita si permanecemos solo en el instante, tal como es, sin intervenir, sin ver hacia el futuro o el pasado. Después de un rato, regresamos a nuestra infancia. Vemos las situaciones en las cuales nos preocupamos por nuestra madre o por nuestro padre. La preocupación principal de un hijo siempre será si sus padres se quedarán o se irán, es decir, si se enfermarán o si se morirán. Contemplamos esta situación con los ojos del niño que alguna vez fuimos. ¿Qué estaba pasando en nuestra alma? En ese entonces, ¿cómo solíamos manejar nuestros miedos? ¿Nos decíamos alguna frase interna a nosotros mismos? ¿Acaso prometimos a una instancia mayor? ¿O incluso hicimos una promesa en el sentido de si haces que se queden, entonces yo? Estas frases son parecidas a mejor yo en tu lugar. La pregunta es, ¿qué fue lo que entregamos entonces? ¿Y qué estuvimos dispuestos a sacrificar a cambio del regalo de que nuestra madre u otra persona de la familia se recuperara y se quedara con nosotros? ¿Sacrificamos algo internamente de nuestra propia salud? ¿Estábamos dispuestos a morir en lugar de la otra persona? ¿Cuál fue el efecto ulterior sobre nuestra vida? ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo después de esto? La pregunta es, ¿cómo podemos revocar esta promesa y esta frase? ¿Cómo podemos recuperar nuestras expectativas de vida, nuestra alegría de vivir y nuestra salud? Vemos a las personas por las cuales queríamos sacrificar todo. Solo se quedarán o se recuperarán. Nos arrodillamos internamente ante ellas y las admiramos. Al cabo de un rato, cuando realmente sentimos nuestra posición inferior y su grandeza, decimos, aquí ustedes son los grandes, aquí ustedes permanecerán como los grandes, ante ustedes yo soy pequeño y así quedaré. Luego miramos más allá de ellos hacia un poder eterno, que tiene su destino y el nuestro entre sus manos, solo en sus manos. Quizás solíamos llamar a este poder Dios. Miramos a los ojos de este poder y tal vez vemos lágrimas escurriendo por sus mejillas, porque Él ve lo que estábamos dispuestos a sacrificar por nuestros padres y por los demás. Nos toma de la mano. Nos armamos de valor y le decimos, por favor, revoca todas estas frases, todas mis promesas, todas mis esperanzas de entonces. Las pongo en tus manos y las entrego a tu amor. Así como te pedí que salvaras a mis padres o a quien haya sido, así sálvame de estas frases, por favor. Luego, esperamos hasta que sentimos los cambios en nuestro cuerpo y en nuestra sensación de vida y le decimos a este poder, gracias. Únicamente me refería a una sola de las frases. De manera similar, tú podrás encontrar la solución para las otras dos frases. Tú por mí y yo por ti. Si logras encontrar la solución a ellas
entrarás a otro campo del espíritu, el cual favorece con benevolencia la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con felicidad. Nuestro lugar. Nos enfocamos en nuestro centro. Esto es más fácil si inhalamos por la boca con los ojos medio cerrados, sacando el aire por la nariz y con la boca cerrada. Repitan estas inhalaciones varias veces y cierren los ojos nuevamente, suavemente. En lugar de sumergirnos en nuestra propia estrechez, nos centramos en una amplia profundidad, en sintonía con la creación que lo abarca todo. Así centrados, sentimos en nuestro cuerpo y en nuestra alma el sitio donde reposa el yo interior, donde percibe y se identifica con su lugar, hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Al mismo tiempo, sentimos en nuestro cuerpo la falta de alguien. ¿Dónde existe un vacío que alguien debe ocupar para llenarlo? ¿Quiénes son los excluidos en nuestra vida y en nuestra familia? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son las personas que tratamos con desdén? ¿A quiénes nos sometimos sin ocupar el lugar que nos corresponde? Esperamos hasta que nosotros y ellos hayan ocupado el lugar que corresponde. Luego, relajadamente nos tomamos de las manos para vernos a los ojos y decirnos, sí. Después de un tiempo sentiremos los cambios en nuestro cuerpo, en nuestra alma. El otro amor. Nos centramos con amor en nuestro cuerpo. Pasamos por sus órganos con profunda entrega a las heridas ocasionadas, especialmente a nuestro corazón. Late al ritmo de un corazón eterno, del cual emana toda la vida, una vida con amor y en sintonía con él. Nos calmamos y silenciamos. Nuestro corazón late en sintonía con el mundo, tal como es. También con todo lo que no queremos reconocer. Late en sintonía con nuestra culpa y la culpa de aquellos con los que nos estamos enfadando, con los que ya estamos enfadados y los que nos dan miedo. Les damos un lugar en nuestro corazón. Nos entregamos internamente a este latido del corazón y nos hacemos uno con ellos. De repente, nuestro cuerpo se relaja. Todo late en sintonía. Todo encuentra su lugar. Pertenecemos a nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo nos pertenece. Estamos plenamente conscientes de todo nuestro cuerpo. Ahí estamos presentes, totalmente presentes. Entregamos a un poder creador todo lo que le causa dolor. Lo soltamos y sentimos una profunda paz. Recuperamos el amor, la paz interna y la paz de los demás. La paz con nuestro pasado, la paz con nuestra culpa y sus consecuencias, la paz con la culpa de los demás, sea lo que sea aquello que nos hayan hecho en el pasado o presente, y sentimos el efecto sanador de esta entrega a lo que es y fue. Todo puede sanar, ser abarcado por la vida en su plenitud.
sin culpa, sin expiación, sin justicia, en un flujo eterno, hacia un mar infinito, sin el bien y el mal, con toda la misma medida, ahí, presente, con amor. El regreso a casa. ¿Cómo podemos volver a encontrarnos con nuestra madre, con la de aquel entonces? ¿Cómo podemos volver a encontrarnos con otra persona de las cuales estamos separadas? ¿Cómo podemos recuperar nuestra alegría de vivir? Primero, regresamos internamente al tiempo antes de experimentar el dolor de la separación de nuestra madre, cuando nos sentíamos cerca de ella en todos los sentidos, seguros, acogidos, en casa. Regresamos al tiempo en que nos contuvo en su vientre, cuando fuimos uno junto con ella, con su sangre, su respiración, su latido del corazón. Uno solo con sus esperanzas, sus preocupaciones, los miedos de que fuéramos a nacer sanos. Uno con su esperanza y su voluntad de asumir el riesgo de un parto. De repente, su vientre se nos hizo demasiado pequeño. A pesar de sentirnos tan protegidos, quisimos salir. Así fue que nacimos y vimos la luz, con esfuerzos, en una lucha por la vida, tanto para nosotros como para ella. De repente, ahí estábamos, presentes en otro lugar. Pero regresamos inmediatamente a ella, a sus brazos, a su corazón y a su pecho. Bebimos y descansamos exhaustos en sus brazos. Después empezó el largo periodo durante el cual ella y nuestro padre se preocuparon intensamente por nosotros. Día y noche nos cuidaron para asegurar nuestro bienestar. Cuando ellos no podían estar en persona, nos dejaban a cargo de otros seres queridos. Ellos formaban parte de nuestra gran familia. Ahora damos amplio espacio a estas experiencias que viven dentro de nosotros. Igual que en aquel entonces, nos sentimos protegidos y en casa. Con estas experiencias felices en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, vemos hacia los ojos de nuestra madre. Ella está frente a nosotros, a cierta distancia. Nosotros frente a ella. Al mismo tiempo sentimos qué fue lo que cambió en nosotros después de la experiencia de separación y de nuestro dolor. Recordamos el tiempo feliz antes de que eso ocurriera y el amor profundo que sentimos de su parte día tras día. Cuando buscábamos su cercanía, nos atrevemos a dar un pequeño paso hacia nuestra madre, hacia ella, dejando atrás el dolor y el trauma de la separación. Si logramos dar este pequeño paso, sentimos un hondo respiro. Luego esperamos. Seguimos mirando a nuestra madre a los ojos, hasta encontrar el valor y la fuerza para dar el siguiente paso. Y luego el siguiente y otro más, hasta encontrarnos felizmente en sus brazos. Felizmente de nuevo con ella en casa. Ahora, en esta meditación, nos dejamos abarcar por el movimiento del espíritu. Con este sentimiento, asentimos a nosotros, tal y como somos, y aceptamos todo lo que forma parte de nuestra vida desde el inicio. Asentimos a nuestra madre y a nuestro padre. Asentimos las condiciones que los unieron. Asentimos al amor que les fue posible sentir. Asentimos a lo bello y a lo pesado, que forma parte de nuestra vida,
que nos convirtió en lo que somos. Al mismo tiempo, sentimos el efecto de este asentimiento en nuestro cuerpo. Posteriormente, asentimos a todos los que pertenecen a nuestra familia, también a los excluidos y a los olvidados. Asentimos a todos los que sufrieron un destino difícil y a todos los que tuvieron que asumir la carga de otros. También asentimos a aquellos que pasaron esta carga a los demás, sin importar las circunstancias que llevaron a esta situación, y asentimos a las víctimas y a los victimarios, sin diferenciar entre ellos. Asentimos al grupo al que pertenecemos con nuestra familia. Asentimos a las ofuscaciones que sufrieron al considerar una cosa mejor que otra, privando al último de su aceptación y de su amor. Asentimos a los enfermos y a los discapacitados, a los que murieron tempranamente, incluso a los no nacidos. A todos les damos con amor un lugar en nuestra alma. Después nos dejamos abarcar por un movimiento del espíritu, por un movimiento creador, nuevo en cada momento. En el asentimiento de este movimiento dejamos atrás lo que fue, para siempre. También asentimos a nuestra culpa, a nuestro fracaso, todo lo que nos ha dañado y otros también. Le permitimos a este movimiento del espíritu que nos lleve renovadamente de instante a instante, que nos mantenga en nuestro existir, en cada instante de manera diferente y más pura. Puros con más, en lugar de menos, porque asentimos a él de manera pura, más allá de nuestros miedos, nuestra culpa, nuestras intenciones, que desean anticipar y guiar este movimiento a una dirección diferente a la que él indique. En este momento, las distinciones comunes entre cuerpo, alma y espíritu se desvanecen. En todo lo que pasa con nosotros y en nosotros, nos sentimos sanos y sanados, plenos y consumados, amados y amantes, en movimiento permanente con todo y todos completos. Más o menos. Nos recogemos en nuestro centro, en el centro de nuestro cuerpo. Ahora, contemplamos los movimientos internos en nosotros. Todos son movimientos de vida. Estos movimientos dentro de nosotros se dirigen hacia el más, se dirigen hacia más vida, más amor, más alegría, más felicidad. Ir hacia más significa ir con el movimiento del espíritu, ir con un movimiento creador del espíritu. O bien, a diferencia de estos movimientos hacia el más, nos sentimos menos contentos cuando nos centramos. Dejamos los movimientos hacia más y nos volvemos hacia el menos, hacia menos vida, menos amor, menos salud, menos éxito, menos alegría, menos fuerza, menos felicidad. Lo anterior sería el movimiento adverso. En lugar de más vida, se mueve hacia la enfermedad y hacia una muerte temprana. Ahora nos entregamos a otro movimiento. Nos dejamos abarcar por el movimiento del espíritu. Confiamos en este movimiento. Dejando a un lado todos nuestros miedos y el cansancio. Nos movemos hacia algo nuevo y más grande, hacia la salud total. Si logramos este movimiento, estamos en camino hacia nuevos rumbos de nuestra salud. Sintonización. Cierra los ojos y trata de sentir. ¿Qué lado es más fuerte en ti? ¿El lado derecho o el izquierdo? ¿Qué es más fuerte?
arriba o abajo? ¿Qué es más fuerte, la relación con la madre o con el padre? Si tienes hijos de diferente sexo, ¿con quién tienes una relación más estrecha? ¿Con el varón o con la mujer? ¿Sentiste la separación en tu interior? Ahora transitaremos un camino en el cual podemos unir los dos lados, el femenino y el masculino. ¿Cómo podemos unir los dos para que formen una unidad? Si logramos la unión en las diferentes áreas, también lograremos la unidad entre hombre y mujer en nosotros y en nuestras relaciones de pareja. Cierra los ojos. Enfócate en tu brazo derecho y en tu brazo izquierdo. Separa los brazos. Gira las palmas hacia arriba. Las manos descansan en las piernas. Continúa relajándote. Ahora siente primero una mano y luego la otra. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más débil? Sin mirar tus manos, mira hacia el frente, hasta que las dos se unan. Una mano se hace más y la otra también. Espera, no pienses en una mano ni en la otra. Derecha e izquierda ahora forman una sola, en una unión infinita. Aquí es donde los contrarios se anulan y juntos se convierten en una unidad. Lo mismo haremos con arriba y abajo. Primero vemos hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Dónde se encuentra la línea de separación en nuestro cuerpo? Espera hasta que ambas partes se unan. Y cuando logres esta unión, siente la diferencia en ti. Ahora haremos lo mismo con el padre y la madre. Sentimos en nosotros de inmediato el lugar del padre y de la madre. ¿Cuál de los dos está descuidado y se mantiene en el trasfondo? Esperamos y permanecemos en un movimiento interno, hasta que ambos se unan, se hagan iguales y uno a la vez. Expandimos este movimiento, sintiendo junto con nuestro Padre también sus padres. También sentimos a los padres de nuestra Madre. Sentimos la diferencia de plenitud y fuerza que ahora se da. Luego, trasladamos este movimiento a nuestra relación de pareja. ¿Quién o qué toma el primer plano en ella? ¿Quién o qué se halla en el trasfondo? ¿Algo está más a la derecha o a la izquierda? ¿Quién o qué está más arriba o abajo? Ahora dejamos que se unan ambas partes, ambas con el mismo valor. Sentimos el efecto, cuando ambas partes se unen en un amor que lo abarca todo. Ahora abordaremos otro opuesto, el cual es comparable a derecha e izquierda o arriba y abajo, es decir, el contraste entre Dios y el mundo. Dejamos que confluyan en nosotros en una unidad sin distinciones, nosotros unidos a la vez con ambos, siendo uno en todos los sentidos. Dejamos que se forme una unidad sin distinciones, nosotros unidos a la vez con ambos, siendo uno en todos los sentidos. Si queremos deshacernos de una enfermedad, nos comportamos de una manera masculina. Cuando asentimos a ella, nuestro comportamiento es femenino. Al unir los dos, salud y enfermedad, ambos actúan en conjunto y se convierten en una unidad. La vida es masculina y la muerte femenina. ¿Qué pasa con nosotros cuando en el sentimiento ambas pueden confluir,
llegando a una unidad, nuestra vida se hace relajada y plena. Vivimos cara a cara con la muerte. De esta manera también nuestra muerte se completa a su tiempo. Con respecto al tiempo, el pasado es el sentimiento femenino. Está concluido en todos los sentidos. Lo próximo es masculino. Cuando nos enfocamos en el después, actuamos de manera masculina. Cuando nos atrae el antes del pasado, esperamos sin actuar. Ambos son necesarios e infructíferos el uno sin el otro. ¿Cómo se hacen uno? En el instante, ahora. Dentro de nuestro cuerpo y en los procesos que ocurren en él a toda hora, encontramos una fuerza creadora de la cual se deriva todo lo que existe. De ella proviene nuestra vida, tal como es. Nos mantiene vivos con un cariño y un amor que lo abarca todo. Cuando algo en nuestro cuerpo se encuentra en apuros, ella brinda ayuda. Cuando una herida sana, este movimiento está actuando en nosotros. Contemplamos a esta fuerza con devoción. Nos entregamos a ella con fervor, con nuestra última confianza. Le entregamos nuestra enfermedad y todo lo que nos duele. A través de nuestra enfermedad y nuestro dolor, esta fuerza nos guía hacia una vida más plena, a una vida completa. Nos relaciona con todos los que pertenecen a nosotros, para que tanto nosotros como ellos recuperemos la salud. Ahora dirigimos la mirada hacia una persona cercana a nosotros, una persona enferma que nos preocupa. En ella vemos cómo igualmente actúa esa fuerza y dirigimos nuestras preocupaciones por esta persona hacia esa fuerza. Ella se ocupa, solo ella. Ayudamos a los demás entregando primero nuestras preocupaciones a esta fuerza. Se la entregamos con fervor. La enfermedad es una señal de algo que espera ser puesto en orden. Siempre a través del amor se pone en orden algo. Sobre todo a través del amor por una persona excluida, que no tiene lugar. Este amor siempre aspira a más. También la enfermedad aspira a más. El movimiento hacia más es un movimiento hacia la salud. Nos centramos en nuestro cuerpo y vemos una enfermedad o un dolor. Nos unimos a nuestra enfermedad y a nuestro dolor en un movimiento hacia más, sin importar la dirección. La salud es un movimiento del espíritu y un movimiento del amor. El recogimiento. Empezamos con la meditación escuchando lo que pasa en nuestro cuerpo. Escuchamos el murmullo de la sangre fluyendo sin cesar por nuestro cuerpo. ¿Cómo fluye a través de él para alcanzar todas las células? ¿Cómo fluye para alimentarlas con todo lo que necesitan para trabajar y asegurar nuestra vida? Imaginemos que nos dejamos llevar con esta circulación, con el mismo objetivo, sin olvidarnos de nada, en intercambio con cada célula hasta el último ángulo de nuestro cuerpo. Aportamos algo y nos llevamos algo, unir y venir sin parar. ¿Qué o quién impulsa esta circulación incesante? Escuchamos y sentimos nuestro corazón siempre latiendo y cómo mantiene en marcha nuestra circulación. Cómo absorbe el oxígeno de los pulmones que inhalamos desde afuera y cómo entrega el aire usado para poder ser exhalado. De la misma manera, el latido de nuestro corazón mantiene la circulación en marcha, en constante dar y tomar para que nuestra vida pueda seguir. Al cabo de un rato, nos hemos vuelto uno solo con esta circulación en nuestro interior, y palpitando con él miramos con nuestro corazón hacia ese movimiento creador, que inició sus latidos y que lo mantiene funcionando hasta ahora.
Miramos con nuestro corazón a este movimiento creador, el que mantiene al mundo y a nosotros en marcha. Junto con nuestro corazón y sus palpitaciones, vibramos con nuestro cuerpo con este pulso creador del mundo, llevados y movidos por él. ¡Qué murmullo tan imponente escuchamos ahora! Empecemos nuestro día en sintonía con ese movimiento. ¿Cómo? Con todo lo que nos sostiene y nos mantiene en una sintonía centrada, pulsando con el mismo ritmo, con fuerza y su amor. ¿Cómo podemos lograr esta sintonía con nuestro cuerpo y con el mundo de la manera más maravillosa y profunda? Disfrutándolo. El abrazo. Ahora nos centramos hasta estar tranquilos e internamente regresamos a nuestra infancia. Al cabo de un rato, sentimos la necesidad de que alguien nos abrace, en especial nuestra madre. A pesar de las resistencias iniciales, la vemos a los ojos y decimos: por favor, abrázame. Se lo decimos como el niño que fuimos en aquel entonces. Aun cuando queremos resistirnos a su abrazo, nos soltamos. Soltamos todo a un nivel más profundo hasta llegar a ella. Habiendo llegado así a ella, nos unimos con ella. La miramos a los ojos y decimos lentamente, y con largas pausas, una oración matutina, la oración matutina de nuestras vidas. Gracias al amanecer de la vida. Querida mamá, tomo todo de ti, tomo la vida de ti toda completa, con todo lo que incluye, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. Lo aprovecharé para alegría tuya y para conmemorarte, que no haya sido en vano. La sostengo firmemente y la honro, y si tengo permiso la transmitiré así como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tomarme como tu hijo o tu hija. Tú eres la correcta para mí, y yo soy el hijo o la hija correcta o correcto para ti. Tú eres la grande y yo el pequeño. Tú das y yo tomo, querida mamá. Estoy feliz de que hayas elegido a papá. Ustedes dos son las personas correctas para mí, solo ustedes. Ahora estamos completamente con ella, relajados y sanados. Nos sujeta y en unión con ella miramos a nuestro Padre. Lo vemos a los ojos y decimos nuestra oración matutina también para Él. Querido papá, tomo todo de ti, tomo la vida de ti, toda completa con todo lo que incluye, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y para conmemorarte, que no haya sido en vano. La sostengo firmemente y la honro, y si tengo permiso la transmitiré así como tú lo hiciste. Te tomo como mi padre y tú puedes tomarme como tu hijo. Tú eres el correcto para mí, y yo soy el hijo correcto para ti. Tú eres el grande y yo el pequeño. Tú das y yo tomo, querido papá. Estoy feliz de que hayas elegido a mamá. Ustedes dos son las personas correctas para mí, solo ustedes. ¿A dónde se fueron todas las flores? Nos enfocamos en nuestro centro. Existe una canción que vamos a cantar internamente. Dice así: ¿a dónde se fueron todas las flores? Las niñas las cortaron. ¿A dónde se fueron todas las niñas? Los hombres se las llevaron. ¿A dónde se fueron todos los hombres? Se convirtieron en soldados y fueron a la guerra. ¿A dónde se fueron los soldados? Están en sus tumbas. Sobre sus tumbas florecen flores. Llegan las niñas y las cortan. Somos parte de este círculo eterno.
¿Dónde vamos? ¿También somos parte de un círculo eterno? Ahora nos dirigimos a nuestro centro más profundo. Esperamos un movimiento que nos lleve más allá de todos los círculos, en línea recta, fuera del movimiento circular, hacia una luz lejana. Nuestra mirada se dirige hacia allá, nuestro movimiento se dirige hacia allá, dejando atrás todas las zanjas y tumbas. Ahora, juntamos nuestras fuerzas y extendemos nuestras manos hacia una nueva orilla. ¿Cuál es esta nueva orilla? Más allá se dirige nuestro camino. Hacia allá va nuestro movimiento cuando ayudamos a otras personas. Siempre hacia la luz, continuamente, hacia lo más brillante. Luego empezamos a brillar y los demás con nosotros. ¿No les parece un camino bonito? ¿Una orilla hermosa? Llamado a la puerta. Estamos sentados, serenos, en nuestro cuarto. De repente escuchamos un golpeteo. Alguien toca nuestra puerta. Nos detenemos y esperamos. ¿Quién será? ¿Alguien nos viene a visitar? ¿Alguien viene por nosotros? Dudamos en abrir y dejar pasar a ese alguien que llama a la puerta. No sabemos qué es lo que quiere de nosotros. ¿Solo está de paso por aquí? ¿O nos toma de la mano y nos lleva consigo? Nuestro corazón se para un segundo. Luego dejan de tocar. ¿Ese alguien solo tocó para avisarnos que va a regresar en otro momento? En realidad no nos atrevemos a ver quién era. Pero en nuestro interior ya lo sabemos. El que tocó nuestra puerta y se fue nuestra muerte. Después de este golpeteo, ¿somos los mismos? ¿Seguimos escuchándolo internamente como aviso? ¿Nos despojamos de algo que hasta ahora fue importante? ¿Qué pasa con el tiempo que nos queda? ¿Se vacía? ¿Se llena? ¿Esperamos su llegada como si viniese a salvarnos? ¿O contemplamos de diferente manera el tiempo que nos queda? ¿Será que ponemos orden a algo para dejarlo atrás en paz? ¿Lo liberamos de nuestra alma para ser finalmente libres? De esta manera nuestro tiempo se enriquece, se hace pleno, pleno porque estamos relajados. Cuando el desconocido vuelva, estaremos preparados para su llegada. Ven, tú, el último, que reconozco, no importa cómo te presentes, sea con dolor, sea de repente o sea libre de toda preocupación. ¿Termina esta partida aquí? ¿Termina para siempre? No lo sabemos. Aceptamos esta partida, tomados de la mano por otra instancia, para tocar la puerta en otro sitio. ¿Cómo lo hacemos? Con un profundo, por favor.